Capítulo 13. Sentarse en silencio. Tercera semana de mayo. A la mañana siguiente, subiendo por el sendero que conduce a la carretera principal, me encontré con un chico delgaducho que me miraba con simpatía. Lo reconocí como uno de los niños abandonados que le traían a Busuku sus bandejas de comida. Era tímido y casi pasó de largo, pero vi que se veía con los ojos a larga vida y supe cómo detenerle para hablar con él. Le acerqué a mi pequeño león mientras le acariciaba el lomo y dejé que él lo acariciara también. Estuvimos charlando un poco. Parecía que las cosas se complicaban para los muchachos con Busuku encerrado durante tanto tiempo. No podía dejar de pensar en el gran desperdicio que representaba que no pudieran aprender algo útil, algo que les sirviera para el resto de sus vidas y les impidiera acabar en la prisión de cualquier lugar. Entonces, ¿hemos terminado ya con todo esto de la respiración? Empezó el capitán. De hecho, yo ya dominaba esta parte antes de conocernos, ¿sabes? Le disparé con la mirada, pero inmediatamente comprendí que solo estaba bromeando. Había apostado cualquier cosa a que se había pasado toda la semana tratando de equilibrar las inspiraciones con las expiraciones, cuando hubiera tenido que lidiar con alguna de las emergencias del cabo. Casi hemos terminado, respondí. El maestro concluye esta sección específica añadiendo: prolongada y bien hecha. ¿Qué se supone que significa?, preguntó el capitán. Si te das cuenta, hemos hablado sobre los distintos estadios de la respiración, hacia adentro, hacia afuera, con retención o en movimiento. Hemos hablado también del mecanismo de la respiración, su localización, velocidad y medida. Ahora, el maestro analiza la respiración de un modo más interior, como herramienta para llegar a zonas cada vez más profundas. Normalmente, a medida que trabajas una serie de posturas, procura respirar tanto como sea posible, lo que significa que tu respiración es completa y profunda con cada inspiración y expiración, pero no tienes demasiado en cuenta lo rápido que respiras. Esto es fatal para el efecto deseado en los canales internos y para resolver problemas como el de tu espalda. En cambio, hay posturas en las que el objetivo es ralentizar la respiración hasta que llegue a ser un fluido muy sutil y suave, casi como si estuvieras dormido o escuchando tranquilamente una bella pieza de música. Y estas son las posturas más importantes, porque con ellas pasas de trabajar los canales desde el exterior a trabajarlos desde el interior. ¿Desde el interior? No lo entiendo, admitió el capitán. Intenté pensar un ejemplo de su vida cotidiana. Digamos que tienes un caño largo de bambú que has vaciado y que utilizas para llevar agua a tu casa desde un riachuelo próximo. Asintió. Me miraba con sincero interés. Realmente tenía el instinto de un buen estudiante. Hasta que un día el agua no llega bien, solo cae un chorrillo y te das cuenta de que el caño de bambú debe estar atascado en alguna parte con barro o lo que sea. Si piensas en ello, hay dos maneras diferentes de abordar el problema. Esperé su reacción. Coger un palo, dijo, y golpear la parte exterior del caño, como si le impusieras disciplina a un prisionero que no coopera. Hice una mueca y sin darme cuenta me froté la cicatriz del brazo.
Lo siento, dijo él sinceramente. Aunque también podrías abordar el problema desde el interior. Podrías coger un largo y delgado caramillo, hurgar dentro del caño y tratar de empujar lo que obstruye. Incluso desearías soplar fuerte dentro del tubo para ver si consigues algo. Pues esto funciona igual, dije. Mira, las posturas que te he enseñado hasta ahora funcionan desde el exterior. Estiramos una parte del cuerpo con el fin de provocar un estiramiento paralelo en los canales sutiles que se hallan en el interior. O flexionamos las articulaciones principales, cuya localización coincide precisamente con las zonas donde las obstrucciones de los canales ya estaban presentes, incluso cuando estábamos en el seno materno, con el fin de aflojar estos puntos obstruidos. Y todo para conseguir que los aires internos, los buenos, se pongan de nuevo en movimiento. Pero también puedes abordar el problema desde el interior. Continué. El objetivo es liberar los aires buenos, hacer que fluyan de nuevo, pero debes recordar que los aires son portadores, como caballos cargando a sus jinetes, y que esta carga son tus pensamientos. Su vínculo es inextricable. Mueve uno y el otro se moverá también. Hacer las posturas de yoga como las hemos estado haciendo hasta ahora, casi como una tabla de ejercicios físicos, es como golpear el exterior del bambú para desprender el barro que impide el libre fluido del agua en su interior. Estamos haciendo que los caballos, los aires internos, se vuelvan más flexibles y se muevan libremente. Después, el bienestar, tanto físico como mental, aumentan y permanecen contigo, pues la fuente está reparada. Los puntos bloqueados se han liberado. Aunque pensando en ello, también podrías hacer que el jinete pusiera al caballo en movimiento y no al revés. Es decir, podrías proponerle entrar en contacto con los pensamientos que suelen circular por el canal central, nutrirlos y fortalecerlos para que empiecen a circular libremente, arrastrando consigo a los aires internos en su fluir. A medida que la energía interior abandona las zonas negativas y fluye hacia el centro, la opresión de los dos canales laterales se empieza a aflojar. De este modo, el canal central se llenaría y se haría más fuerte, más capaz de resistir cualquier bloqueo futuro provocado por los canales laterales. Si no hay bloqueos, los puntos dolorosos repartidos por todo tu cuerpo o por zonas que se han desgastado, empezarían a transformarse y a mejorar. Y los buenos pensamientos, los pensamientos agradables, irían en aumento. Buah, es sorprendente, dijo. ¿El qué? Pregunté. Es sorprendente ver que hay una verdadera razón por la cual nos sentimos más felices a medida que vamos mejorando. Que hay un lugar donde lo físico y lo mental se entrecruzan. Aunque es muy obvio, no es algo que puedas llegar a comprender realmente por ti mismo. Aquello era sorprendente, pero era más sorprendente que él lo entendiera tan rápidamente. Sonreí y lo dirigí en su serie habitual de posturas, aunque en un tono más bien ligero, para que tanto su cuerpo como sus aires se desentumecieran sin llegar a agotarle. Después le pedí que se sentara en un extremo de la manta que usábamos para cubrir el suelo durante las posturas. Le hice cruzar las piernas suavemente, de modo que se sintiera cómodo. Hay algo que debes saber, dije entonces. Antiguamente,
hacer las posturas solo tenía una razón de ser. El maestro menciona este objetivo cuando describe el bienestar duradero que las posturas te reportan. Así actúan, a través del equilibrio, entre esfuerzo y relajación, y a través de interminables formas de meditación equilibrada. De modo que, como ves, el objetivo original de las posturas era hacerte sano y fuerte para reconducir tus aires / pensamientos, y así poder meditar correctamente de las muchas maneras diferentes que existen. Se trata de mantener siempre un equilibrio entre el esfuerzo, que significa evitar que la mente se adormezca, y la sensación de quietud necesaria para calmarla y evitar que la arrastren los pensamientos. Y las posturas originales, las más antiguas, solo eran diferentes maneras de estar sentado para poder meditar con comodidad y estabilidad. Así que, ¿vamos a hacer meditación?, el capitán preguntó excitado. En realidad no, dije. ¿Oración, pues? ¿O contemplación? No, tampoco. Respondí mirando fijamente al suelo, tratando de encontrar alguna respuesta. Para serte sincera, dije finalmente, no me siento cómoda llamándolo ninguna de estas tres cosas, porque la gente normal, la gente de todas partes, tienen ideas muy diversas sobre qué es hacer meditación, oración o contemplación. Ya tienen ciertas ideas preconcebidas al respecto de estas tres, pero como verás, lo que vamos a hacer juntos es una cosa nueva. Es algo emocionante y diferente, un camino a través del cual podemos trabajar tu dolor de espalda desde el interior y hacer que fluyan tus pensamientos alegres. En realidad, será como hacer una especie de fontanería. El capitán parecía dudar. No creo que el maestro aprobara ese término, fontanería, dijo. Fruncí el ceño, aunque tuve que inclinar la cabeza dándole la razón. Bien, pues lo que vamos a hacer es simplemente sentarnos. Vamos a sentarnos juntos en silencio. Miré por la ventana. Vamos a hacer meditación en silencio, dije. Esto es todo.